Vamos a empezar por el primero, por el de la genitalidad, la corporalidad. A ver, seguro que te han explicado en el cole que hay bebés que nacen con pene y hay bebés que nacen con vulva y vagina. Bueno, pues tal vez no te han dicho toda la verdad y les faltaba contarte que hay bebés que nacen con órganos intermedios, órganos que, bueno, pues lo mismo no es tan grande como suele ser un pene ni tan pequeño como suele ser un clítoris, algo intermedio. Y también hay personas que nacen, que se engloban en la misma categoría, que son las personas intersexuales, que nacen con órganos que decimos que son de ambos sexos. Pues por ejemplo, alguien que nace con vulva y vagina, pero dentro tiene testículos. Entonces, estas personas que las llamamos intersexuales, que es una de cada 100, en realidad puede que no sepan que son intersexuales, porque claro, si tú por fuera tienes vulva y vagina y dentro tienes testículos, en realidad no sabes que dentro están los testículos. Luego cuando crezca, puede ser que ya esos testículos produzcan hormonas que hagan que tu cuerpo funcione de manera diferente a lo que se espera cuando se tiene vulva y vagina. Bueno, el médico le decía al padre, ¿tú qué querías tener? Y el padre le decía, pues yo una niña. Y si decía una niña, le cortaban lo que sobraba al bebé. Y si decía un niño, lo que hacían era coserle lo que hiciera falta. Y entonces lo que ocurría es que en realidad no le habían preguntado al bebé lo que se sentía, si se sentía niño o niña, porque claro, si el bebé todavía no podía hablar. Hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Pues esperamos, porque es que no hay ninguna prisa en operar a una persona intersexual, si es que no tiene una enfermedad que necesita de operarle, y además podemos estropearle sus genitales, que son los suyos, los que por naturaleza tiene. Entonces, lo que hoy en día hacemos es esperar. Los genitales no son quienes determinan quiénes somos. Nuestros genitales son solo nuestros genitales. Y quiénes somos es una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con nuestra identidad y que por tanto no tiene que ver exclusivamente con los genitales. Cuando llegamos a los 4 o 5 añitos es cuando llegamos a ese momento de la identidad sexogenérica, el momento de saber si me siento niño o niña. En ese momento es cuando la gente más o menos lo tiene claro y bueno, pues ahí es donde nos damos cuenta de que también hay otras realidades que no nos habían contado, porque claro, siempre habíamos pensado que si alguien, siempre no, es lo que nos habían contado, que si alguien nace con pene, un bebé nace con pene, cuando llegara a los 4 o 5 añitos, pues iba a sentir niño, iba a ser un niño. Pues hoy en día sabemos que en 1 de cada 1000 casos, ese peque que nace con pene se va a sentir niña, va a ser una niña que tiene pene, pero su cerebro sabe que es de niña. Y ahora, cuando nace con vagina, pues pasa lo mismo. Pensábamos que entonces forzosamente iba a ser una niña, pero hoy sabemos que en 1 de cada 1000 casos, 1 de cada 1000 personas que nace con vagina, se siente luego niño. ¿Y qué palabra utilizamos entonces para estas personas? Para definir eso que ocurre, que es que la gente del entorno, al nacer, hemos mirado los genitales del bebé y hemos dicho, como los genitales son de un tipo, creemos que la persona se siente tal. Y luego cuando la persona crece nos dice que se siente de otro sexo diferente al que hemos dicho. ¿Cómo le definimos? Bueno, pues le definimos como personas transexuales o transgénero. Como profes o como familia es súper importante ver qué tenemos que hacer cuando tenemos delante una personita que nos empieza a decir que, bueno, que se siente del otro sexo, no del que esperábamos por el nombre que nos han dicho o por los genitales que tiene. Y ahí hoy en día tenemos claro que en Andalucía tenemos que respetar la ley. La ley dice, porque hay un protocolo específico en educación y también en el sistema sanitario, que tenemos que respetar la identidad sexogenérica de las personas. Y por tanto, si una personita, aunque sea menor de edad, me dice que quiere que le llame con un nombre que es del otro sexo y no del que yo creía que era la persona, y me pide por tanto que le hable con pronombres del otro género, pues yo debo hacerlo porque la ley me lo pide y también deberé cambiar las actas, las fichas para que quede claro y todo el mundo respete esa identidad. Así que es algo que el profesorado tenemos que tener claro y por tanto el alumnado también tiene que saber que es su derecho. Así que si tú eres una persona transexual, puedes saber que puedes hablar con la persona que lleva, que es responsable del plan de igualdad en tu centro y pedirle que active el protocolo de identidad de género para que en el centro se respete tu identidad, se sensibilice al resto de las personas para que sepan entender qué es esto de ser transgénero o transexual y por último, bueno, pues que se viva con más normalidad en el centro la diversidad de identidades sexogenéricas. ¿Qué protocolos
¿Qué tendríamos que hacer en el sistema educativo cuando nos encontramos con el caso de una persona trans, ya sea infantil, primaria, secundaria? Y para empezar, lo que tenemos que saber es que las leyes que se han aprobado en Andalucía nos permiten y nos indican que tenemos que respetar la identidad de las personas. Sea alumnado, sea profesorado, sea quien sea dentro de los centros educativos, si una persona nos dice que se siente del sexo o del género que no es el que hasta ahora hemos estado utilizando con ella, tenemos la obligación legal de respetarlo, de respetar esa petición de la persona. Y de hecho, en el sistema educativo encontramos ya formularios para hacer la solicitud del cambio de nombre, independientemente de lo que ponga en el DNI, porque el DNI y las cuestiones del registro civil son de ámbito nacional y eso tiene una ley específica en Andalucía. La ley específica de Andalucía dice que aunque en el DNI ponga otra cosa, tenemos que respetar y por tanto en las notas, en todo lo que hagamos, en las listas de clase, tenemos que utilizar el nuevo nombre que nos ha pedido la persona. La orientación afectivo-sexual. ¿Tú sabes lo que significa heterosexualidad? ¿Te atreverías a dar una definición? Primero te voy a decir de dónde viene esta palabra. Hetero viene del griego y significa diferente. Y sexualidad, pues es eso, lo que tiene que ver con la afectividad, la sexualidad, el amor romántico, todas esas cosas mezcladas. Cuando hay una chica con un chico o un chico con una chica. Y no es tanto que solo que te gustan, sino que sientes atracción. Tiene que ver con que sientes atracción afectivo, sexual, romántica, amorosa, de muchos tipos. Y luego la parte de el sexo opuesto o el sexo contrario. Porque seguir diciendo esas cosas tiene que ver con el siglo pasado, con el machismo que teníamos en esta sociedad, porque si yo digo que las chicas son el sexo opuesto a los chicos, entonces parece que es que estamos peleados, es que nos tenemos que pelear. Por eso es muy importante que dejemos de decir el sexo opuesto o contrario y que empecemos a decir que, por ejemplo, la heterosexualidad es la atracción hacia personas de sexo diferente al tuyo. Simplemente te propongo hacer un repaso. Si una persona siente atracción por personas del otro sexo o de sexo diferente al suyo, ¿cuál es la palabra que utilizamos? Heterosexual. Si la persona siente atracción por personas de su mismo sexo, ¿cuál es la palabra que utilizamos entonces? Efectivamente, homosexual. Ahora, si hablamos específicamente de un hombre o de un chico que siente atracción por otros chicos o por otro hombre, entonces estaremos hablando de gays, que es también homosexual, y si estamos hablando de chicas que sienten atracción por chicas, estaremos hablando de lesbianas, que también se usa la palabra homosexual. Y ahora, si una persona siente atracción por ambos sexos, tanto por chicos como por chicas, ¿qué diremos? Pues que la persona tiene una orientación afectivo-sexual bisexual. Y ahora, bueno, por concretar algunos conceptos más que en los institutos hay mucha gente que maneja hoy en día, la palabra pansexual, que es algo similar a la bisexualidad, simplemente etimológicamente lo que quiere decir pan es que es la totalidad, como el continente Pangea, pues es pansexualidad, quiere decir que puedo sentir atracción por la totalidad de personas y por tanto no estoy viendo la vida como dividida en sexo ni en género, simplemente puedo sentir atracción por cualquier persona. Hay otras orientaciones afectivo-sexuales, como puede ser la demisexualidad, como puede ser la grisexualidad. Hay montones. Si buscas en la Wikipedia encontrarás montones de orientaciones afectivo-sexuales. Y lo último que nos quedaría es la asexualidad y que decíamos que es el 1%. ¿En qué momento de tu vida tú empezaste a sentir claramente atracción física, sexual, amorosa por otras personas? Tal vez todavía no te ha pasado, porque eso empieza a pasar con fuerza a partir de algún momento. En general, digo en general porque hay personas a las que no le ocurre, que es el caso de las personas asexuales, que es el 1% de la población que no sienten atracción por otras personas. Si no podemos saber quién es quién en cuanto a la orientación, solo por la apariencia, lo que podemos saber es, en general en la población, cuántas son las personas que son lesbianas, gays, bisexuales, porque hay estadísticas al respecto, porque tiene que ver con la biología de los seres humanos. Según las estadísticas, el 10% de la población es homosexual. Eso quiere decir que una de cada 10 lo sería gay o lesbiana. Si pensamos en un centro educativo, en una clase de 30 estudiantes, ¿cuántos gays y lesbianas tendría que haber? Pues el 10% de 30
son 3. Por lo mismo un gay y 2 lesbianas, o lo mismo hay un gay y una lesbiana. Las estadísticas funcionan en grupos de poblaciones muy grandes, entonces puede ser que en una clase no haya ningún gay y lesbiana, pero que en la clase al lado haya 6. La cuestión está en que si en un instituto, por ejemplo, hay 1000 estudiantes, entonces ahí debería haber en torno a 100 gays y lesbianas. 10% homosexualidad, vayamos con la bisexualidad. Si el porcentaje de bisexualidad es mayor según las estadísticas, de hecho es el 40%, aquí hay gente que se sorprende, sobre todo la gente que es más antigua, porque no ha visto mucha visibilidad de la bisexualidad en la sociedad. Hoy en día ya la gente más jovencita no se sorprende tanto, porque de hecho tienen ya muchos amigos o amigas que han salido del armario como bisexual, y porque también en los medios de comunicación salió mucha gente. Por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo que era bisexual. Luisma, el Paco León, este actor de Aida, también dijo que era bisexual. O por ejemplo Ricky Martin, que antes había dicho que era gay, luego reconoció que era bisexual. O por ejemplo Angelina Jolie también dijo que era bisexual. Empieza a haber mucha gente que lo dice. También sabemos en la historia que había grandes personajes de la historia que vivían con normalidad su bisexualidad, como Alejandro Magno, como Calígula, montones de personas. Pues eso nos da la señal de que efectivamente la bisexualidad es algo muy presente en nuestra especie, en lo humano. Lo que pasa es que aún nos sorprendemos cuando vimos eso del 40%. ¿Qué estamos diciendo con el 40% de personas bisexuales en la población? Lo que estamos diciendo es que hay como una gradación de bisexualidad. La bisexualidad engloba desde personas que sienten mucha atracción por personas de su mismo sexo y poca por las del otro sexo, pero también atracción, hasta las personas que en el otro lado del espectro sienten mucha atracción por personas del otro sexo y poca por personas de su mismo sexo. Y en el medio, por las personas que tienen más o menos la misma atracción por personas de ambos sexos. Todas esas variaciones de bisexualidad son las que llegan a alcanzar el 40% de la población. El 10% es homosexual, por tanto, y entonces, ¿qué queda para la heterosexualidad? Pues el otro 50%. Por tanto, si el 50% es hetero y el otro 50% es LGB, es decir, todas esas diversidades que no son heterosexualidad, lo que yo suelo preguntar en las clases cuando llegamos a este punto y lo que suelo pedir es: mira a la gente que tienes a derecha y a izquierda. 50%, 50%, 50-50, tienen que estar aquí. Pero ahora, lo importante, si tú piensas, por ejemplo, en la gente que hay en tu casa, en tu familia, también pasa lo mismo. Debería haber esas 50% de personas que solo sientan atracción por personas del otro sexo y el otro 50% que pueden ser gay, lesbianas, bi. Pues bien, a partir de ahí, como decíamos al principio de este taller, si la persona nació con pene, bueno, pues lo habitual es que se sienta chico. Mayoritariamente eso es lo que va a pasar. Si ha nacido con vagina, pues, y con vulva, se sentirá chica y por tanto es pues, una chica que tiene vagina. Pero lo que ocurre una de cada 1000 veces, y digo pero porque es como lo que no nos esperamos, porque ocurre poco, solo una de cada 1000 veces, es que una persona que ha nacido con pene, cuando llega a los 4 o 5 añillos, su cerebro le dice que es una niña. Por tanto, es una niña que ha nacido con pene. Y si ha nacido con vagina, pues en uno de cada 1000 casos ocurrirá que cuando llega a los 4 o 5 años se siente niño. Es un niño que ha nacido con vagina. Si te fijas en esto, lo importante no es quiénes son los demás o cuál es su orientación, sino cuál es la tuya. Tú sabes lo que sientes, te permites sentir lo que sientes, es más, te atreves a contarlo, y ahí está la clave, en que cada persona nos sintamos con la libertad suficiente como para ser honesta conmigo misma y decir realmente lo que quiero, lo que siento y expresarlo en el mundo. Por eso es fundamental la visibilidad, es decir, que las personas nos atrevamos a decir lo que sentimos, porque, por ejemplo, si una profe se atreve a decir en su centro educativo que gay o lesbiana o bi, estará ayudando a que los chicos y las chicas vean con más normalidad ese porcentaje real que hay en la población, y entonces ellos mismos se atrevan a comentarlo porque están viendo que hay muchas personas en el entorno que lo viven con naturalidad.